Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes, que la gracia y la paz del Señor permanezcan siempre en sus corazones, que viva el Señor siempre a su lado, que sientan ustedes cercana a su presencia, porque este Dios nos ama tanto que no está lejos de nosotros. Es un Dios que se hace lo más cercano posible, ya se encarnó, haciéndose igual a nosotros, semejante en todo menos en el pecado, para que tú y yo, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Ya se hace también presente en el santo sacramento de la Eucaristía, donde nosotros, los cristianos de verdad, los cristianos católicos, podemos ver, tocar, sentir, inclusive consumir, comulgar el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos alimentamos del pan vivo bajado del cielo. Así es de grande este Dios, así es de amoroso este Dios que quiere estar con nosotros, cerca de nosotros, lo más posible, y busca siempre formas nuevas y totalmente poderosas de manifestarnos su amor para beneficio de nosotros y de todos aquellos quienes a través de nuestra propia presencia van a conocer su amor. Vamos entonces a dar inicio a este encuentro de hermanos y de hermanas en la fe, y para eso invocamos a nuestro amoroso Dios y decimos entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, Dios de la vida, bien supremo de nuestra existencia, queremos agradecerte porque podemos abrir un día más los ojos para contemplar tu amor. Queremos agradecerte, Señor, por la manifestación de tu amor en el inicio de esta mañana, en el inicio también de esta semana que nos permites vivir. Te damos gracias, Señor, porque estás siempre guiándonos con la gracia que nos ofreces en cada uno de los sacramentos y también a través de la oración, de los actos de caridad y de la meditación en tu santa palabra, para estar nosotros entonces, Señor, siempre fortalecidos por tu gracia y por tu amor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Queremos entregarte toda nuestra vida, lo que somos y tenemos, nuestras metas y proyectos, para que tú los lleves a plenitud con todas aquellas bendiciones que nos ofreces, que son gracias y dones espirituales que nos preparan para la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a estar con nuestro corazón siempre dispuesto para el cumplimiento de tu santa voluntad, que nuestra fe, Señor, la podamos manifestar no solamente a través de nuestras palabras, diciendo, por ejemplo, que creemos en tu Hijo Jesús y que lo aceptamos y lo reconocemos como nuestro Salvador, sino que además de esas palabras tan hermosas, que son tan importantes, le agreguemos siempre también nuestras acciones, de manera especial las obras de misericordia necesarias para nuestra salvación, que le agreguemos también el testimonio de nuestra fe, un comportamiento ejemplar, acorde con lo que somos, hijos e hijas tuyos, Dios nuestro amoroso, todopoderoso. Te entregamos este día, te entregamos también de manera especial este rato en el que tu santa palabra se va a convertir en luz para nuestros pasos, en guía para nuestras vidas, para que, como la Santísima Virgen María, nosotros tengamos también la posibilidad de ponerla en práctica y que seamos también nosotros merecedores de aquella bienaventuranza que ya tu Hijo Jesús proclamara en el Evangelio cuando decía: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La Santísima Virgen María fue la primera y la más perfecta de las discípulas de tu Hijo Jesús, que cumplió plenamente esta bienaventuranza. Permite, Señor, que también nosotros podamos regocijar nuestro corazón en el cumplimiento de tu divina voluntad. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanas y hermanos, vamos a enfocarnos en esta parte en la que nos unimos a la liturgia universal de nuestra Iglesia católica, de nuestra Iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, que es la esposa de Cristo. Y para eso entonces vamos a tomar el Evangelio que nos presenta la Iglesia universal en el tercer domingo del tiempo ordinario. Y para eso entonces nos dedicamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Mateo 4, 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo del tiempo ordinario, vamos teniendo la continuidad que nos ofrecen estas lecturas, estas meditaciones que hacemos nosotros como Iglesia Católica, Iglesia Universal, siguiendo precisamente los evangelios que nos van mostrando el inicio de la vida pública de Jesús. Hago un paréntesis muy cortito para exaltar y para alegrarme con ustedes de la maravilla de nuestra fe en la única y verdadera iglesia que Jesús fundó, que es esta iglesia, una santa, católica y apostólica, que por ser universal, es decir, por ser católica, tiene la enorme bendición de que la palabra de Dios que meditamos en un país es la misma palabra de Dios que se medita en todo el mundo, y esa es una maravilla grandiosa que tenemos nosotros por el hecho de ser iglesia católica, iglesia universal. Y en este pasaje entonces, como decía, le estamos dando continuidad a esta temática con la que se inicia no solamente el tiempo ordinario, sino también con la cual se hace la unión plena entre la Navidad, que ya terminaba 2 semanas atrás, y este tiempo entonces en el que nosotros nos encontramos, que es el tiempo en el que meditamos de manera especial en el ministerio de Jesús, siendo esto un ejemplo, como decíamos la semana pasada, de lo que tú y yo estamos también llamados a hacer. Nuestro bautismo, así como el de Jesús, es la puerta de entrada y es a la vez también, podríamos decir, el salto, el impulso que nos da el Espíritu Santo para que salgamos tú y yo, como lo hace Jesús, a anunciar la buena noticia de la presencia de Dios en medio de nosotros, el mensaje salvador de Jesús. Y vemos a Jesús entonces que está activo, es un misionero, es un evangelizador que viene con el gran deseo de salvar a todos los hombres, el gran deseo también de que todas las personas que lo escuchen se dejen transformar mejor por esa acción maravillosa de Dios, por esa acción sanadora y salvadora de Dios. Y lo vemos entonces avanzando para cumplir esa misión, ese mandato, esa tarea que el Padre le ha encomendado. Pero hoy el Evangelio nos presenta una realidad grandísima,
que 2000 años después todavía nosotros seguimos formando, de la cual nosotros seguimos haciendo parte y de la cual el mundo entero se sigue beneficiando. Jesús recibió un mandato de Dios. El Padre misericordioso lo envió para que fuera Él la causa de nuestra salvación, y por eso los cristianos católicos desde hace 2000 años aceptamos y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, muchos siglos antes de que aparecieran los hermanos protestantes hablando de que teníamos nosotros que aceptar a Cristo como Salvador en nuestra vida, porque todo el que proclama con sus labios y cree en su corazón que el Señor lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Gloria a Jehová, aleluya. Mucho antes de este discurso limitado y pobre, ya los cristianos católicos veníamos reconociendo a Cristo como nuestro Salvador, porque sabemos desde las Escrituras mismas, desde la tradición oral, la tradición apostólica de nuestra iglesia, que es inclusive más antigua que las Sagradas Escrituras, que la Santa Biblia, sabemos que Jesús fue enviado por el Padre para ser nuestra causa de salvación, es decir, para ser nuestro Salvador. Y Jesús viene entonces a cumplir su misión, pero miren qué cosa tan hermosa. Una vez que Jesús inicia a predicar el Evangelio, una vez que Jesús comienza a anunciar el reino de Dios, como lo escuchamos hoy, cuando dice, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que ya ha iniciado, entonces, no quiere Él hacerlo solo. Y es para esa razón, es por ese motivo que Jesús comienza a caminar entonces a través del lago, alrededor mejor del lago de Tiberíades, y ve allí a dos hermanos que van a ser sus primeros discípulos, y más adelante en las inmediaciones del mismo lugar ve a otros dos hermanos a quienes llama también, y estos, los cuatro, sin dudarlo, dejan todo y siguen a Jesús. Jesús es enviado por el Padre, pero Jesús quiere encargar esa misión también a hombres concretos, con un nombre, con una historia personal concreta. Y es por eso entonces que toma la iniciativa de llamar a estos discípulos. Más adelante se le van a agregar muchos otros a los que Jesús también va a llamar, y dentro de todo ese grupo innumerable de discípulos va a escoger solamente a 12, que van a ser instituidos por él mismo como apóstoles. Y a uno de estos apóstoles, solamente a uno de estos apóstoles, Jesús le va a confiar las llaves de lo que hoy mismo nos está Jesús predicando, las llaves del reino de los cielos. A San Pedro, como lo leemos allá en Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18, cuando con mucha claridad está diciéndole Jesús a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y vemos entonces que Jesús, desde que empieza su ministerio público, tiene ya una clara intención de formar su iglesia, su única iglesia, su iglesia propia, su iglesia personal, y la construye, la edifica, la fundamenta en la persona de sus apóstoles, siendo Pedro entonces la piedra mayor sobre la cual Cristo mismo, que es la piedra angular de esa iglesia, decide entonces construirla con ese fundamento apostólico, razón por la cual nuestra iglesia es iglesia también apostólica. Y este Jesús que recibe esa misión del Padre, más adelante le va a comunicar a sus apóstoles, no ya al grupo amplio, extenso de discípulos, sino exclusivamente a los apóstoles, les va a comunicar la misma misión que el Padre le confió a él. Cuando leemos allá en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, lo que Jesús está diciéndole a sus apóstoles, cuando una vez resucitado, sopla sobre ellos y les dice lo siguiente: reciban el Espíritu Santo, como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Miren qué cosa tan hermosa, que Jesús, que es Dios con nosotros, confía plenamente en los seres humanos, por más que seamos débiles y pecadores, por más que faltemos con tanta facilidad al plan de Dios
y a las exigencias de Dios para nuestra vida moral y espiritual. Y aún así Jesús le confía entonces esa tarea a hombres particulares llamados con un nombre concreto, que con mucha generosidad, con mucha confianza, con mucha obediencia, sin pensarlo dos veces, lo siguen. Así como los apóstoles, y gracias a la sucesión de los apóstoles, es que en la iglesia desde el principio se ha constituido la jerarquía de la iglesia en los obispos, los presbíteros o sacerdotes y los diáconos. Esta jerarquía de la iglesia, que está presente ya también desde las Sagradas Escrituras, nos permite ver cómo el deseo de Jesús, el plan de Dios al instaurar este reino de Dios en la tierra, que es la iglesia, ya tenía entonces la finalidad de continuar con la misión salvadora de Jesús en la tierra. Por eso, cuando la iglesia comienza, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una vez que ha llegado el Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María y sobre los apóstoles, y comienzan estos entonces a predicar como Jesús la buena nueva de la salvación, vemos allí entonces cómo con mucha claridad está expresando San Lucas, que es el autor de este libro de los Hechos de los Apóstoles, que a la iglesia se iban agregando aquellos que se iban a salvar. Por tanto, no es lo mismo estar en cualquier iglesia. No es lo mismo estar en la iglesia de Jesús a estar en las iglesitas humanas, limitadas, manipuladas, con intereses económicos y de otro orden que no son los intereses de Dios, que todos estos pastores protestantes fundan para su propio beneficio, pero a la vez también para su propia perdición eterna, así también como la perdición eterna de todos aquellos que los siguen, ¿cierto? Entonces, vemos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, esa realidad, como una vez que creen estas personas en el mensaje evangelizador de Pedro, en primer lugar, es decir, de Pedro, que tiene la primacía, así también como de los otros apóstoles y de aquellos a quienes ellos mismos van evangelizando y van después eligiendo, ordenando para que posean también ellos el poder sacerdotal de Cristo. Las personas que están entonces allí haciendo parte de esta congregación, de esta comunidad de fe, de esta iglesia, se van salvando al hacer parte ya de la iglesia. Miremos allá Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 46 y 47. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día habrían de salvarse. Entonces, vemos allí esta afirmación hermosísima que nos permite ver en la iglesia la misma misión salvadora de Jesús, que inicia justamente cuando empieza Jesús a predicar y llama después entonces a discípulos que más tarde van a ser apóstoles y sobre los cuales Jesús va a construir, a constituir, a edificar su iglesia esta de la que formamos parte tú y yo, y en la que hemos sido consagrados en Cristo como sacerdotes, profetas y reyes. De ahí entonces la necesidad de que tú y yo hagamos valer nuestro bautismo y que nos dediquemos entonces con mucha generosidad, como los apóstoles, a la predicación, al anuncio del reino de Dios, a la expansión del evangelio, que es el mensaje salvador, y que no nos dejemos confundir con estos otros grupos que se autoproclaman iglesias y que se dicen a sí mismas iglesias cristianas, cuando no son ni una cosa ni la otra, que son simplemente grupos en los que se predica un evangelio diferente de aquel que Cristo predicó, de aquel que Cristo le encomendó a su iglesia en la persona de sus apóstoles, de aquel evangelio que es el que dentro de la iglesia nos va a ofrecer la salvación a ti y a mí y a cada uno de los que con mucha fidelidad nos dediquemos a cumplir la palabra de Dios. Terminando entonces esta meditación en torno al evangelio del día de hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario, podemos ahorita continuar con nuestro tema que estamos desarrollando en torno a la oración.
comenzábamos hace unas semanas atrás, varias semanas atrás, a hablar acerca de las formas de oración que tenemos dentro de la iglesia cristiana católica, la iglesia verdadera, y de todas esas formas variadas de oración, terminábamos entonces hablando de esta tan especial que conjuga o reúne diferentes de esas formas de oración, que es la oración del Santo Rosario. Oración esta de la que decíamos no es una oración en sí misma mariológica o mariana, sino que es una oración en sí misma cristocéntrica, porque Cristo es el centro de nuestra reflexión, el centro de nuestra oración. Por supuesto que como Jesús no está solito, meditamos y adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo con nuestra Madre la Virgen Santísima, que así como la encontramos en las Sagradas Escrituras, está siempre al lado de Jesús. Donde está Jesús, allí está su Madre. Donde está la Virgen María, allí siempre está Jesús. Por eso nosotros no queremos vivir una fe cristiana en la que la Virgen María no tenga lugar, porque una vida cristiana, una fe cristiana de esa forma nunca ha existido, no existe y nunca existirá. Donde está Jesús, está la Santísima Virgen María. Allí donde está la Virgen María, está Jesús. Por eso nosotros no tenemos miedo de amar, de venerar a nuestra Madre Santísima y de tenerla siempre a nuestro lado, porque sabemos que donde está la Santísima Virgen María, está la gracia de Dios con nosotros. No sin razón, vamos a leer ahorita en el Evangelio de San Lucas lo que le está diciendo el arcángel San Gabriel a la Virgen María. El Señor está contigo. Si el Señor está con la Virgen María, tener nosotros a la Virgen María a nuestro lado es la mejor forma de garantizar que también el Señor esté con nosotros, ¿cierto? Por eso no tenemos ninguna duda nosotros de dedicar nuestra devoción y nuestro amor a la Santísima Virgen María, porque solamente los hermanitos protestantes se confunden a la hora de pensar que nosotros por reverenciarla y por amarla la estamos adorando. Pero ningún católico que tiene una devoción pura, filial, es decir, de hijo hacia su madre, que es a la Santísima Virgen María, ningún católico se confunde en esta devoción y en este amor. Así también como cuando en la casa el amor a la mamá no reduce o no ataca o no le quita valor al amor que sentimos nosotros hacia nuestro papá. De la misma forma, en esta gran familia de Dios que es la iglesia católica, el amor que le tenemos nosotros a nuestra madre de ninguna manera anula o le reduce el valor o va en contra del amor que también como hijos de Dios sentimos nosotros hacia nuestro Padre del cielo. Eso solamente lo entendemos los católicos, y los protestantes entonces se llenarán del mismo odio que han sentido desde que la serpiente, que es el papá de todos ellos, se dedicó pues a criarlos y a sembrar en su corazón mucho odio, y por eso es que siempre nos van a criticar y nos van a odiar a nosotros, tanto como odian a la Santísima Virgen María y la oración que nosotros, por supuesto, le dedicamos a Dios a través de ella, ¿cierto? Bueno, la semana pasada entonces terminábamos meditando en este pasaje, que es una de las citas bíblicas que ya venimos utilizando como los antecedentes bíblicos del Santo Rosario. Eso en paisa significa que la iglesia no se inventó nada. La iglesia está tomando desde las Sagradas Escrituras lo que la primitiva comunidad cristiana predicaba, enseñaba, creía acerca de Jesús, acerca de la Santísima Trinidad, por supuesto, pero también acerca de la Santísima Virgen María. Decíamos así rapidito que San Marcos y San Lucas son dos evangelistas que escribieron, San Mateo y San Lucas son dos evangelistas que escribieron la infancia de Jesús sin haber estado presentes ellos cuando Jesús era niño. Ellos tomaron esos datos que pusieron después plasmados en sus respectivos evangelios, el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Marcos, los tomaron de la predicación de la primitiva comunidad cristiana, de la fe que tenía ya la primitiva comunidad cristiana siglos antes de que la Biblia se pusiera por escrito. Por eso es tan importante que nosotros estemos meditando en todos estos pasajes, porque ¿de dónde sacaron San Mateo y San Lucas toda esta información acerca de la infancia de Jesús, acerca de la vida secreta del hogar de Nazaret? La tomaron de la primitiva comunidad cristiana. Y adivinen qué, ¿quién fue
la primera evangelizadora que compartió todos estos datos a la primitiva comunidad cristiana? La Santísima Virgen María. Es ella, la Santísima Virgen María, la primera evangelizadora entonces que le comunica su propia experiencia de fe y de amor y de cercanía de Jesús, porque ella misma fue la que lo concibió, ella misma fue la que lo tuvo en su seno por 9 meses, ella misma fue la que lo dio a luz, ella misma fue la que lo vio crecer, la que le enseñó todas aquellas cosas que Jesús como hombre necesitaba. Es ella la que escuchó sus primeras palabras, es ella la que lo adoró por primera vez, es ella también entonces la que evangeliza junto con los apóstoles a la primitiva comunidad cristiana, enseñándoles todos estos datos que ella vivió de primera mano, porque estaba al lado de San José y al lado de Jesús cuando éste iba creciendo. Es entonces de la Santísima Virgen María de donde las comunidades primitivas de cristianos tomaron toda esta información, de la que después San Lucas y San Mateo se valieron para organizarlos, todos estos datos, toda esta información tan hermosa, y construir entonces las narraciones de la infancia que nosotros todos encontramos en Mateo capítulo 1 y 2 y en Lucas capítulo 1 y 2. Y algún hermanito protestante podrá decir, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde aparece en la Biblia que la Virgen María, que María, pues ellos no le van a decir la Virgen María, ¿cierto? ¿Dónde aparece en la Biblia que María fue la primera que enseñó todas estas cosas a las primitivas comunidades cristianas, y que de allí entonces es de donde San Lucas y San Mateo tomaron los datos y la información para construir esta parte fundamental de sus evangelios, que es la narración de los evangelios de la infancia? No aparece en la Biblia porque, oh sorpresa, la Biblia misma dice que no todo se puso por escrito. Esta es una verdad bíblica, una verdad cristiana, una verdad de fe que aquellos que se dicen cristianos, pero que no lo son, los hermanitos protestantes, niegan, y está en sus Biblias. Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si Jesús realizó en presencia de los discípulos muchos otros signos que no están escritos en este libro, ¿cuántos otros signos, cuántas otras enseñanzas, palabras, vivencias de Jesús no realizó en presencia de la Santísima Virgen María y de San José, que tampoco están escritos en este libro? Muchísimo, ¿cierto? En medio de todos esos se incluye esta verdad maravillosa que San Lucas y San Mateo entendieron y creyeron muy bien, que la Santísima Virgen María fue la primera evangelizadora, y que de sus infidencias, de aquellas anécdotas y vivencias tan profundas que ella vivió y que meditaba en su propio corazón, como nos lo dicen los evangelistas, y lo vamos a ver ahorita una vez más, de allí mismo ella alimentó la fe de las primitivas comunidades cristianas, y de esto se valieron entonces San Mateo y San Lucas para sus respectivos evangelios. Y también entonces San Juan capítulo 21, versículo 25, perdón. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Pero como los hermanos protestantes no son cristianos y no son bíblicos, sino que le creen al pastor que les roba y les extorsiona, por eso ellos niegan esta verdad que está en las Sagradas Escrituras. Si niegas esta verdad, hermanito protestante, búscame en la Biblia, como ya decíamos en otra ocasión, qué hizo Jesús a los 15 años, o cómo celebró Jesús los 18 años, qué hizo a los 20, cómo era Jesús a los 25. Toda esa verdad de fe no está en las Sagradas Escrituras, pero está en el corazón de la primera evangelizadora, que es nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y terminábamos entonces la semana pasada meditando en torno a Mateo 1:25, que es una de las anécdotas o experiencias o hechos de fe que puso por escrito el evangelista San Mateo, tomándolo de la fe que ya celebraban, vivían, creían y enseñaban los cristianos en aquellas primitivas comunidades. Y dice así: y José no la conocía a María
hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y ya explicábamos entonces que los hermanitos protestantes, como tuercen las escrituras para su propia perdición, utilizan este pasaje para decir primero que María no fue virgen ni durante el parto ni después del parto, porque ya al nacer Jesús rompió esa virginidad física, corpórea, biológica en la Santísima Virgen María. Y afirman también ellos con esto que una vez que nació Jesús, ya entonces José sí se dedicó a tener relaciones sexuales con su esposa, que era María, porque era su derecho como esposo, algo que agregan ellos y que no está en las Sagradas Escrituras, porque el sentido de San Mateo, cuando escribía este pasaje de Mateo 1:25, no era afirmar ninguna de las dos cosas, sino aclarar que el plan de Dios, aquello que Dios anuncia, como lo encontramos en Isaías 7:14, siempre se cumple, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Esa es la razón por la que San Mateo afirma entonces que José no conocía a María hasta que ella dio a luz y le puso por nombre Jesús. Y ya entonces utilizábamos nosotros los pasajes que nos servían para aclarar que la palabra conocer en las Sagradas Escrituras, tal y como los protestantes la encuentran exclusivamente en Génesis 4:1, no significa en todos los casos, como ellos afirman, que sea el sentido o el contexto o la interpretación de las relaciones sexuales, porque de esa manera entonces se pondría en una monstruosidad la verdad cristiana cuando el mismo Jesús utiliza en algunas de sus enseñanzas el verbo conocer, como en Juan 13:18, Juan 13:35, Juan 14:7, Juan 14:9, Juan 14:17. La palabra conocer no es, como los hermanitos protestantes creen y enseñan, una referencia al acto sexual, sino a aquel momento en el que ya hay una plena revelación del plan de Dios en el corazón de la persona, que a través de la fe se abre a la acción de Dios. Y en relación con el hasta, del que piensan ellos que la palabra hasta significa en la Biblia un antes y un después, mirábamos entonces con pasajes como segunda de Samuel 6:23, Mateo 28:20, Juan 5:17 y primera de Corintios 15:25, que no es tampoco ese sentido como de referencia en el tiempo que utilizan los hermanitos protestantes para hablar entonces todas estas barbaridades en contra de la Santísima Virgen María y en últimas en contra también del plan de Dios. Habiendo hecho este repaso de lo que llevamos hasta el momento en este tema tan importante para nosotros como cristianos católicos, que es el tema de la oración y de manera especial el tema del Santo Rosario, que es esta oración en la que conjugamos nuestra fe en Cristo y nuestro amor por la Santísima Virgen María, vamos a escuchar una canción en la que la Santísima Virgen María misma utiliza sus labios, su corazón, su fe, su persona, para proclamar la grandeza de Dios y para adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros, como cristianos y como hijos de la Santísima Virgen María, con ella adoramos a nuestro Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo,
dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Después entonces de esta aclaración tan necesaria acerca de Mateo capítulo 1 versículo 25 y de este repaso pues que hacíamos acerca de todo este tema tan hermoso, continuamos con el testimonio de fe de los primeros cristianos en relación con la Santísima Virgen María y que quedó registrado en los evangelios de la infancia según San Mateo y según San Lucas. Tomamos el último pasaje que nos ofrece San Mateo en su evangelio, en el capítulo 2, versículo 11, acerca de este testimonio de fe de la Santísima Virgen María para los cristianos de la primitiva comunidad, de lo cual entonces se alimentaron San Mateo y San Lucas, como decíamos. Entraron en la casa los Reyes Magos, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Vemos la adoración de los Reyes Magos que encontramos nosotros pues de una manera tan hermosa allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, y al final de todo este pasaje vemos entonces cómo cuando ellos llegan a la casa donde se encuentran la Virgen María y el niño, al entrar la ven justamente a ella con el niño Jesús. Y por eso decíamos ahorita que nosotros los cristianos católicos, que somos los cristianos de verdad, no tenemos miedo de adorar a Jesús junto con María, porque los Reyes Magos nos ofrecieron ya esa lección. Ellos fueron capaces de adorar a Jesús estando María allí presente. Los hermanitos protestantes quieren ser adoradores de Jesús, quieren ser cristianos, pero no soportan que a su lado esté la Virgen María, esté su madre. Nosotros, como los Reyes Magos, adoramos a Jesús junto con nuestra madre. Más aún, ella está con nosotros adorando a su Hijo, así también como estaba presente con los Reyes Magos cuando ellos adoraban a su Hijo Jesús. Y así también como fue la Virgen María la que recibió los regalos que le presentaban los Reyes Magos a Jesús, el oro, el incienso y la mirra, así también entonces nosotros no tenemos ningún miedo de presentarle nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestros regalos espirituales para Dios, que ella embellece mucho más inclusive y se los lleva a su Hijo Jesús. Jesús pues era un bebecito recién nacido, no tenía la posibilidad de recibir estos regalos de oro, incienso y mirra que le ofrecen los Reyes Magos a Jesús. No se los ofrecieron a María, por supuesto, dirían los hermanos protestantes llenos de odio, pero ¿quién los recibió? La Virgen María. Y ella, que era tutelar, que era la protectora de Jesús, es ella la que recibió esos regalos y recibió de alguna manera también ella la alabanza y el culto de adoración de su Hijo Jesús,
y ella se convirtió como en la dispensadora de todos esos bienes y de todos esos regalos mientras Jesús crecía. Así también nosotros entonces no tenemos miedo de ofrecer nuestras oraciones a Dios y de tomar a la Virgen María como dispensadora de las gracias y de los dones, tanto que Dios tiene para darnos a nosotros, así también como de lo que nuestra oración es para nuestro propio bien, cuando se la presentamos a Dios a través de la Santísima Virgen María. Hasta aquí entonces el testimonio de Mateo en su narración de la infancia de Jesús. Pero vamos a tomar ahorita entonces el testimonio mucho más amplio, inclusive, del evangelista San Lucas, que también, al igual que Mateo, se valió del testimonio, de la fe, de la predicación de los primeros cristianos, y es eso lo que toma él una vez que se dedica a estudiarlo profundamente, como nos lo dice al inicio de su evangelio, en el primer capítulo de su evangelio, y a continuación entonces vamos a escuchar cómo él mismo lo está diciendo. Lucas 1, 1 al 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Este transmitir es, como decíamos, la tradere, la tradición oral, la tradición de los apóstoles que solamente la Iglesia Católica tiene y acepta. He decidido yo también, Lucas, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. San Lucas se dedicó entonces a buscar, a investigar todos los datos acerca de Jesús desde el principio, desde los orígenes, es decir, desde la infancia de Jesús. Y no había ningún apóstol ni ningún evangelista en esos tiempos ya al lado de Jesús que fuera tomando nota de lo que iba haciendo y diciendo Jesús, de lo que iba sucediendo con el hogar de Nazaret. ¿Y cómo entonces es que lo pone en el Evangelio San Lucas? Lo pone porque la Santísima Virgen María contó, evangelizó con esta información tan hermosa y tan importante, evangelizó de esa manera a las primitivas comunidades cristianas, y de allí entonces los apóstoles y los evangelistas fueron tomando para evangelizar a su vez a la iglesia naciente. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 27. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Varios datos llaman muchísimo la atención en este pasaje tan importante, que es el pasaje de la anunciación de Dios a la Virgen María a través del arcángel San Gabriel, ¿no? Porque ya antes Mateo nos contaba su versión de la anunciación, esta vez en un sueño para José, cuando quería pues abandonar a María una vez que ella resultó embarazada. Y lo encontramos entonces a partir del versículo 18 del capítulo 1 de San Mateo. Mateo 1 del 18 en adelante. Aquí entonces se nos habla de la anunciación de Jesús, la anunciación del nacimiento de Jesús que hace Dios a la Virgen María a través del arcángel San Gabriel. Y entonces nos muestra allí varios hechos muy importantes este pasaje. En primer lugar, comienza refiriéndose al sexto mes. ¿Sexto mes de qué? De el embarazo de Isabel, que es la mamá de San Juan el Bautista, el primero que iba a aparecer bautizando, que era aquel que iba a preparar el camino, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es al sexto mes del embarazo de Isabel, es al sexto mes entonces de la gestación de Juan el Bautista, cuando Dios envía a nada más y nada menos que a un arcángel, al arcángel San Gabriel, a una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret, a una virgen. Este dato es muy importante y está claro también en el relato de San Mateo, de que la jovencita, la mujer a la cual se le anuncia el nacimiento de Jesús, era virgen. Porque así lo decía también Isaías 7:14. ¿Sí recuerdan? La virgen está encinta y esa misma virgen da a luz un hijo y le pone por nombre Emmanuel,
que significa Dios con nosotros. Así también San Lucas entonces está diciendo que la Santísima Virgen María era virgen para cuando la visitó el ángel, y esa virginidad, como lo explicábamos la semana pasada, no se terminó, no se acabó, no se alteró, ni siquiera con la encarnación de Jesús en el seno de María, ni con su gestación allá en su seno, ni con el nacimiento de Jesucristo, mucho menos con las relaciones sexuales, como las afirman estos sinvergüenzas protestantes que, como tienen una mente cochinosa llena de todas esas porquerías, así también ellos quieren ver a todas las personas contagiadas de su misma podredumbre, ¿sí? Una virgen es la que recibe ese anuncio del Señor, de parte del Señor, y esa virgen tiene nombre, se llama María, la Virgen María. Duélale al que le duela. Lucas 1:28. Y entrando el arcángel San Gabriel pues ante la Virgen María, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En esta versión de la Biblia de Jerusalén aparece así el saludo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Más hermoso la traducción real del pasaje de Lucas 1:28 que encontramos en la Vulgata, que es la Biblia que San Jerónimo tradujo del griego al latín, una vez que ya la iglesia en el año 382 había elaborado la Biblia con 73 libros, y esta Biblia estaba en griego. El Papa San Dámaso I le pidió a San Jerónimo que tradujera la Biblia al latín, que era el idioma más hablado pues en ese tiempo, y es entonces cuando San Jerónimo se dedica a esta tarea, y para cuando traduce del griego al latín Lucas 1:28 dice: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ese salve no es, como dicen los hermanitos protestantes, una afirmación de que María estaba muy llena de pecado y que por eso estaba diciéndole el arcángel San Gabriel que María tenía que ser salvada, ni mucho menos. Ese salve corresponde a un saludo real que en latín se dice ave. Por eso nosotros decimos el Ave María, que significa lo mismo en español, el Salve María, o en la traducción más simple, Alégrate María. Pero es un saludo real que está dedicado para la nobleza, para aquellos que hacen parte de la realeza en un país. Al César, por ejemplo, en Roma, lo saludaban en latín Ave César, salve César. Es el saludo con el que se le está deseando bienestar, salud, de una manera supremamente elegante, diplomática, a aquel que es considerado entonces como una persona muy importante. Pues asimismo entonces la saluda a la Santísima Virgen María, el arcángel San Gabriel, de parte de Dios. Para los que todavía siguen creyendo esas mentiras demoníacas de los protestantes, que afirman que en el saludo del ángel a la Virgen María lo que le está diciendo es que ella es una pecadora y tiene que ser salvada, váyanse por favor todos ustedes a San Mateo capítulo 27, versículo 29, y van a ver allí entonces cómo los mismos soldados romanos están saludando a Jesús de la misma forma. En este caso lo están haciendo a manera de burla, pero utilizan la misma expresión que es ese saludo real, porque como a Jesús lo están condenando por ser el rey de los judíos, los romanos se están burlando de él, ¿sí? Allí claramente dice: salve, rey de los judíos. Mateo 27, 29. Es un saludo real. Estos mentirosos protestantes, como le tienen tanto odio a la Virgen María, utilizan pues cualquier argumento para humillarla y para despreciarla, ¿cierto? Por eso no pueden ser cristianos de verdad, porque Jesús ama profundamente a su madre, la Virgen María, y cómo se va a poner contento cuando estos sinvergüenzas de parte del demonio la atacan y después se creen disque buenos cristianos. Ay, Señor, nada más falso que eso, ¿cierto? Entonces, entrando el arcángel ante la presencia de la Virgen María, le dijo: salve, llena de gracia, o en esa traducción más sencillita, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Tres verdades grandísimas
que son las que 2000 años después nos siguen alimentando a nosotros el amor por nuestra Madre la Virgen María, así como lo alimentaba ya la predicación de las primitivas comunidades cristianas a estas personas que eran pues cristianos verdaderos. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. En primer lugar, el salve, como decíamos, es un saludo real, porque más adelante San Gabriel le va a decir a la Virgen María que ella va a ser la madre de aquel que reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y cuyo reino no tendrá fin. Es decir, le está diciendo más adelantito San Gabriel a la Virgen María que ella es reina, por eso la saluda con el salve, con el saludo real, porque María es reina. ¿Por qué es reina? Porque su hijo es el rey que reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. A continuación le dice en griego que haritómene, que en español traduce llena de gracia. María es llena de gracia antes, durante y después de ese momento en el que la está saludando el arcángel San Gabriel. En el español no hay una conjugación para ese verbo que haritómene, que exprese, como en el griego, esta realidad en el tiempo, que en el griego sí es muy clara, que haritómene significa María siempre ha sido llena de gracia, es llena de gracia en el momento en el que la saluda San Gabriel y siempre será llena de gracia. Eso significa el verbo que haritómene en griego, que es el que utiliza el arcángel San Gabriel para expresarse acerca de la Santísima Virgen María y llamarla entonces llena de gracia. Y el Señor está contigo, de lo que decíamos ahorita, si el Señor está con la Virgen María, ya nosotros queremos tener a la Virgen María con nosotros para que el Señor siempre esté también con nosotros. La Biblia nos dice claramente que el Señor está con la Virgen María y por eso nosotros la amamos y la acogemos y la reverenciamos como hijos. La Biblia no dice que los protestantes tienen al Señor con ellos. La Biblia no dice que los pastores protestantes recibieron un saludo o una afirmación en la que se dice el Señor está con ellos. No. ¿Dónde aparece en la Biblia que el Señor está con los pastores protestantes? No. Está el demonio. Está el demonio. Por eso es que odian tanto a la Virgen María y no son capaces de amarla como la aman quienes somos los verdaderos cristianos. Ya la Biblia nos da ese testimonio entonces de que el Señor está con María. Por eso no tenemos nosotros miedo de vivir nuestra fe cristiana al lado de la Virgen María, que es la primera cristiana, la primera discípula, la primera evangelizadora, la primera creyente en Jesús, la primera adoradora también, ¿cierto? ¡Ay, qué belleza! Es que sí me emociono cuando hablo de todas estas cosas. Lucas 1:29. Ella, María, se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. Miren qué cosa tan hermosa. La Virgen María no se sorprende, ni se espanta, ni se asusta, ni teme ante la presencia del arcángel San Gabriel. A ella lo que le llama la atención y lo que la llena de curiosidad es el saludo, porque ella entendía que este arcángel la estaba saludando como si ella fuera una reina. Y en ese momento ella no sabía que lo que iba a hacer ella era ser la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ella no se conturba o no se asusta o no se sobresalta frente a la presencia del arcángel, porque se le apareció un arcángel, sino por las palabras con las que éste la saluda. Lucas 1:30. El ángel San Gabriel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Una vez más, el testimonio de las Sagradas Escrituras es que María halló gracia delante de Dios. Esta afirmación no la dice la Biblia de ningún pastor protestante, de ningún fundador de sus propios changarritos, de ningún superapóstol, de ningún evangelista, intendente, pastor, profeta, gloria a Jehová, aleluya. No. La Biblia da testimonio de María, quien halló gracia delante de Dios. Es decir, María posee la vida de Dios dentro de sí. María es una con Dios. María está unida plenamente a Dios, aún antes de que en ella se forme
el autor de nuestra salvación, Cristo Jesús. San Agustín de Hipona tiene una expresión muy hermosa en la que se refiere a este pasaje en particular y dice: ¿por qué le está diciendo el arcángel a la Virgen María que ella ha hallado gracia delante de Dios? Aún antes inclusive de que María conciba en su seno a nuestro Salvador, porque antes de que se concibiera en el seno de la Virgen María la palabra eterna de Dios, el Dios con nosotros, como nos lo enseña la Escritura, dice San Agustín de Hipona que es en el corazón de María donde ya se había concebido el Señor, la palabra de Dios. Por esa razón es que ella está llena de gracia y halló gracia a los ojos de Dios. Lucas 1:31, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo. Son dos acciones concretas que está haciendo esta jovencita, esta mujer virgen, de la que nos habla ya Lucas 1:27. Esta virgen va a concebir en su seno y esta virgen también va a dar a luz un hijo, a quien le pondrá por nombre Jesús. Por esa razón entonces María es virgen antes, durante y después del parto. Por eso este pasaje de Lucas 1:31 es la corroboración, la comprobación, el cumplimiento de Isaías 7:14, que nos decía lo mismo. La virgen está encinta, es decir, la virgen queda embarazada y esa misma virgen da a luz un hijo y le pone por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Porque aquí San Lucas le pone un nombre diferente a Jesús, porque Emanuel no se refiere al nombre en especial para Jesús, sino a quién va a ser ese que se va a formar en el seno de María. Es decir, cuando se habla del Emanuel, del Dios con nosotros, se está hablando de quién es Jesús, cuál es la naturaleza de ese niño que se forma en el seno de la Santísima Virgen María. Ese niño tiene naturaleza divina, ese niño es Dios con nosotros. Por eso María sí es madre de Dios, María sí es la madre del Señor, María sí es Theotokos. Y el nombre ya del que le habla Jesús, el arcángel San Gabriel a la Virgen María, el nombre de Jesús, así también como el ángel se lo anunciara a José en los sueños, ya es el nombre que va a recibir Jesús cuando sea circuncidado, que en el Antiguo Testamento venía a ser como el bautismo para nosotros en el Nuevo Testamento. Los hermanitos protestantes mienten al decir que Jesús esperó para cuando era grande para bautizarse y que así deberían hacerlo los cristianos, pero mienten como siempre lo hacen, porque es que el bautismo, cuando Jesús estaba pequeño, el bautismo no existía. En el Nuevo Testamento es cuando aparece el bautismo. En el Antiguo Testamento no había bautismo, había circuncisión. Y nos dice Lucas 1:21 que Jesús sí fue circuncidado. Mateo 1:21, que Jesús sí fue circuncidado. Lucas 2:21, que Jesús sí fue circuncidado cuando tenía 8 días de nacido. Luego a Jesús no le dijeron: espérese para cuando sea grande para que se circuncide. Mentirosos protestantes. El bautismo no existía en tiempos de Jesús. Antes del tiempo de Jesús, el bautismo comenzó a existir en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no existía. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa porque el tiempo se nos va muy rápido, pero queremos entonces que ustedes sigan formándose en la fe, para eso que sigan conectándose con nosotros en cada programa de estos que con mucho cariño les ofrecemos, que hagan oración, que vayan a la Santa Misa, que se confiesen frecuentemente, que comulguen, que tengan la Sagrada Escritura como la fuente de su oración y de su comunicación con Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica.
y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.